Bienvenidos a un nuevo video de microprocesadores. En esta clase de hoy vamos a hablar sobre los procesadores Cortex-M. En particular vamos a mencionar cómo son los registros que tienen los ARM Cortex-M, cómo se organiza la memoria en la estructura del ARM Cortex-M, los modos de direccionamiento que tienen los procesadores, algo sobre el set de instrucciones y los tipos de instrucciones. Y por último vamos a mencionar las diferencias del pipeline entre los diferentes Cortex. Para empezar, los registros del Cortex-M están distribuidos de esta manera. Cuenta con 13 registros que son de propósito general, del R0 al R12, 3 registros que son punteros, acá podemos ver el stack pointer, el link register y el program counter. Como se imaginarán, el stack pointer lo que hace es apunta a la dirección de memoria de la cima del stack. El link register mantiene la dirección de memoria de la última instrucción que se estaba ejecutando cuando se llamó una subrutina. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos un llamado a una subrutina, una función en C, no es necesario para el procesador guardar el contador de programa en el stack, sino que directamente guarda el contador de programa en el link register, hace un cambio simplemente de registros internos del procesador, que es mucho más rápido que guardarlo en la memoria, y de esa manera tiene guardado el valor al que tiene que volver cuando termina la subrutina. El contador de programa, ya lo he mencionado en otros videos, pero para que lo recuerden, es el puntero que digamos, o es el registro que apunta a la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Acá una de las cosas particulares que tiene estos procesadores es el hecho que el stack pointer está desdoblado en dos punteros, en dos registros distintos, un process stack pointer y un main state base. Esto se debe a los modos de ejecución que tiene el procesador. Un modo privilegiado utiliza el main state base, que se utiliza cuando se ejecuta una interrupción, y el process stack pointer se utiliza siempre que durante, digamos, la ejecución normal de cualquier programa. Luego cuenta con tres, en realidad acá lo vamos a ver como 5 registros especiales. En realidad estos 3 registros que se ven acá forman parte de uno mismo, sino que son, digamos, físicamente son un solo registro. Se acceden como 3 registros distintos. El primero de esos registros que vamos a ver es el Program Status Register, que almacena las banderas de ejecución del programa, de las interrupciones y del procesador. Y luego arrancamos con esos 3 registros que físicamente son uno, donde tenemos el Priority Mask Register, utilizado para deshabilitar todas las interrupciones, excluyendo las que son de hard fault y las interrupciones no enmascarables. Luego el Fault Mask Register, que este sí se puede utilizar para deshabilitar todas las interrupciones excepto las no enmascarables. Y por último, dentro de esos 3, el Base Priority Mask, que va a definir el umbral de prioridad en el que el procesador deshabilita las interrupciones. Podemos configurar un umbral de prioridad y de ahí para, digamos, todas las interrupciones con menor prioridad quedan automáticamente deshabilitadas. El registro de control va a setear la elección del stack, va a mantener, digamos, cuál es el stack vigente. También modifica, se puede leer el modo de ejecución del procesador, si está en modo privilegiado o en modo no privilegiado. Pasemos a ver ahora cómo se organiza la memoria que puede acceder, digamos, el Cortex, los procesadores Cortex-M. Como tienen buses de datos de 32, buses de dirección de 32 bits, pueden direccionar 4 GB de memoria lineal. Esto que se ven acá lo ven como si fuese toda una sola memoria lineal. En realidad, físicamente son distintos bloques de memoria, incluso hay periféricos entre sí, que tienen toda una correlación, digamos, debido a la dirección que se le asigna.
En esos 4 GB tenemos que meter, bueno, se meten, digamos, todo lo que es memoria de código, memoria RAM, periféricos, RAM externa, dispositivos externos y luego algunas cuestiones de periféricos privados y de memoria reservada para el fabricante. La arquitectura maneja formato Little Endian, o sea que toda la información guardada aquí va a estar en Little Endian. El espacio de memoria está dividido en 8 bloques de 512 megabytes cada uno. Acá podemos ver el bloque code 512 megabytes, el SRAM 512 megabytes, peripheral 512 megabytes, la RAM externa que en realidad son dos bloques de 502 igual que el device external, y por último estos dos bloquecitos acá que en realidad forman un único bloque de ese espacio de direccionamiento. En el caso de los Cortex M3 se agrega la capacidad de una técnica llamada bit banding. Básicamente el procesador maneja eh, el mapa de memoria, almacena todos los bits de una región de 1 megabyte, los almacena en 32 megabytes de registro que son alias de cada uno de esos bits. O sea, para explicarlo mejor, cada bit dentro de este bloquecito de 1 mega tiene un registro dentro de este bloque de acá. Eso nos va a permitir modificar un bit de esta región de manera atómica. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos modificar, es muy útil acá en el caso de los periféricos. Si nosotros queremos modificar, por ejemplo, la salida o el estado de un pin del procesador, del microcontrolador, tendríamos que leer todo el registro, modificar ese bit asociado a ese pin y volverlo a escribir. Esa operación no es una operación atómica, ya que en el medio, mientras leemos el valor del registro, ese registro podría ser, digamos, el procesador podría ser interrumpido, por ejemplo, en una interrupción, modificar ese registro y nosotros quedarnos con un valor antiguo de lo que tenía el registro, modificarlo y volverlo a escribir y estaríamos sobreescribiendo el nuevo valor que había puesto la interrupción. Para evitar eso se pueden utilizar estas regiones de bit banding o utilizar esta técnica de bit banding. ¿Por qué? Porque nosotros escribiendo un registro dentro de esta región vamos a modificar un bit dentro de esta otra. Por lo tanto no es necesario saber el estado de todo un registro, porque si nosotros queremos setear un bit tampoco necesitamos saber si el bit está en 0 o en 1. Lo que queremos es que esté en 1, por lo tanto escribimos en el registro de acá, eso impacta en ese bit y listo. Bueno, el Cortex M3 maneja dos regiones, una para lo que es la memoria reservada para periféricos o las direcciones de memoria reservadas para periféricos, y otro en las direcciones de memoria reservadas para memoria RAM. Cada una de estas regiones de memoria tienen atributos, bueno, pueden ser memorias de algún tipo en particular. Por ejemplo, la memoria code generalmente es memoria tipo memoria ROM o flash. La SRAM puede ser, bueno, memoria volátil de distintas tecnologías y generalmente tienen atributos adicionales. Podemos tener registros que sean normales, es decir, memoria que se puede leer y escribir, registro de memoria como en el caso de los periféricos, que son memoria device, que en ese caso puede que haya registros que se puedan escribir o solo leer, o registros que se puedan leer y escribir. Va a depender por supuesto de las características del periférico y de los registros que estemos accediendo. Después tenemos bloques de memorias en el que el bloque puede ser strongly ordered, en donde todas las operaciones de escritura deben ser, o de lectura deben ser ordenadas, o sea, sí o sí en un determinado orden, no podemos accederlo de manera aleatoria. Y pueden tener también, por supuesto, el tributo de execute never, o sea, no ejecutar nunca.
En el caso, por ejemplo, de la RAM, que tendríamos datos, no deberíamos ejecutar nunca código allí, entonces este, podría tener un atributo execute never. Los modos de direccionamiento. Cuando hablo de modos de direccionamiento me refiero a la manera en que el procesador maneja los datos. Veámoslo. Uno de los modos de direccionamiento es el modo de registro. En este caso, la información que se va a procesar, dicho sea de paso en el procesador, va a estar en un registro dentro del procesador. Esta sería la manera más rápida. Otro de los modos de direccionamiento sería a través de un direccionamiento inmediato. En este caso, el dato está en la misma instrucción. Esto lo pueden encontrar por ahí en otros procesadores como direccionamiento literal. La instrucción misma tiene esa información. En el caso, por ejemplo, de direccionamiento por registro, sería, si tuviéramos una instrucción de suma, sería sumar registro 1 más registro 2. En el caso del direccionamiento inmediato sería, por ejemplo, sumar registro 1 más 5, porque ese 5 sería direccionamiento inmediato. Podríamos tener direccionamiento indirecto, en donde el dato está en una posición de memoria, es decir, el dato está en la memoria, pero en la instrucción se indica la dirección de ese dato. Es decir, el dato está en la dirección 2000.000A. Entonces, la instrucción tiene que ir a buscar ese dato para poder operar sobre ella. Sobre ese dato, mejor dicho. Luego tenemos el direccionamiento indirecto. Es similar al caso directo. Nosotros sabemos en qué lugar está en la memoria. O sea, el dato está en una posición de memoria, pero ahora la dirección no está en la instrucción, sino que está dentro de un registro del procesador. Y a su vez, a eso le podríamos agregar un índice, decir, digamos, desde la dirección que está en el registro 1, que tendríamos un determinado dato, desplazate 10 ubicaciones y trae el dato de ese registro, ¿no es cierto? ¿Qué sería eso? Sería direccionamiento indexado. Todos estos modos de direccionamiento en realidad vienen de lo que sería, o sea, a resolver el problema de la programación en alto nivel. Por ejemplo, cuando utilizamos un vector, podríamos a bajo nivel se podría manejar como un direccionamiento indexado, porque el vector necesitamos saber la dirección original del primer dato y luego el índice sería ese desplazamiento. Las instrucciones el set de instrucciones que maneja este procesador está basado en una arquitectura RISC Load Store, así se llama la arquitectura. Es un set de instrucciones simple, completo y escalable. Los procesadores ARM, en realidad originalmente, iniciaron con el set de instrucciones ARM, que es de 32 bits. Cada instrucción tiene 32 bits. ¿Qué sucede? Tener instrucciones de 32 bits hace que en la memoria de código ocupemos un montón de espacio. Entonces, lo que hicieron los ingenieros en su momento fue reducir todas esas instrucciones a 16 bits. Y ahí surgió el set de instrucciones Thumb. ¿Qué sucede? De todas maneras necesitábamos instrucciones de 32 bits, por lo tanto se hizo una actualización del set de instrucciones y bueno, todos los procesadores ARM Cortex M utilizan un set de instrucciones llamado Thumb 2 que mantiene todas las instrucciones de 16 bits del set Thumb y le agrega algunas instrucciones del set de instrucciones ARM que son de 32 bits. Las instrucciones se pueden organizar de la siguiente manera dependiendo de la tarea que realizan. Tenemos instrucciones de transferencia de control, instrucciones de procesamiento de datos, instrucciones de transferencia de datos y instrucciones de coprocesador. Para empezar, las instrucciones de transferencia de control son todas las que realizan algún tipo de salto. Tenemos el salto tradicional, que incluso puede ser condicional, digamos, a partir de una bandera de condición.
un salto con link. Acá sería la instrucción utilizada para una llamada a una subrutina. Saltaríamos a la dirección tanto y ahí nos vamos. Ahí se va, mejor dicho, la ejecución del procesador. Salto y exchange, en este caso, transfiere el control e indica el estado que deberá tener el procesador en esa subrutina. Esto a nivel microcontroladores nosotros no le vamos a prestar mucha atención, eh, sobre todo cuando programemos en C. Esto pasa a ser anecdótico, pero bueno, es interesante saberlo. Este tipo de salto bueno, permite conmutar entre el set ARM y el set zoom. Tenemos la instrucción de branch with link and exchange, que va a combinar a estas dos anteriores. Luego tenemos las instrucciones de procesamiento de datos, que acá incluimos las que son aritméticas lógicas. Los operandos siempre van a tener que ser registros, o puede ser un operando inmediato, y el resultado sí siempre se almacena en un registro. Uno de los operandos puede ser alterado por un barrel shifter, o sea, se pueden desplazar los bits hacia la derecha o hacia la izquierda. Matemáticamente eso sería multiplicarlos por 2, dividirlos por 2. Tenemos instrucciones que son de comparación. También hay que tener en cuenta el tema de que los operandos deben estar en registros o direccionamiento inmediato. Instrucciones de desplazamiento. Esto permite modificar cualquier registro mediante un desplazamiento de los bits. Tenemos instrucciones de multiplicación. Acá es importante tener en cuenta las longitudes, o mejor dicho, conocer las longitudes, ¿no es cierto? Los operandos pueden ser de 16 o de 32 bits. En el caso que sean 16, multiplicar dos datos de 16 bits nos va a dar un resultado de un dato de 32. Y en el caso de multiplicar dos datos de 32 bits nos va a dar un resultado de 64 bits. En ese caso se utilizan dos registros consecutivos. Y bueno, y para la división existen instrucciones de división con y sin signo. Esto muchas veces los fabricantes incluyen hardware, digamos, para implementar esas divisiones. Las instrucciones de saturación permiten reducir el valor de un valor de 32 bits a un valor de menor tamaño, saturando, digamos, dentro de un rango. Tenemos instrucciones de empaquetado y desempaquetado, se utilizan para agrupar y separar datos independientes. Aritmética paralela, permite operar sobre datos empaquetados. Y bueno, y otras instrucciones misceláneas, donde es difícil clasificarla, digamos, hay distinta, para saber, digamos, lo que hace cada instrucción y todas las instrucciones que hay que leer el set de instrucciones, digamos, de las hojas de datos. Tenemos, bueno, como les había mencionado, las instrucciones de transferencia de datos. Estas son instrucciones importantes, son las que leen la información de la memoria y la almacenan en registro, load register o store register. El dato que está en un registro lo guardan en la memoria. Pueden tener también ejecución condicional. Se diferencian también con estas operaciones, se diferencian con estas otras, digamos, debido a que la carga es tal cual es. Y bueno, y también tienen una extensión con signo. Las instrucciones también tenemos las LDM y STM, que son para transferencia de registros en una sola instrucción. Pueden demorar varios ciclos de reloj dependiendo la cantidad de registros que se le indican. Bueno, se repite por cada uno de los registros. Y las instrucciones push y pop, que estas se utilizan sobre el stack pointer, ¿no es cierto?, para agregar cosas al stack o para retirar elementos del stack. Para ver el set de instrucciones, en este caso del RP2040, ¿no es cierto?, el microcontrolador RP2040, que tiene un procesador Cortex M0+, las instrucciones las vamos a encontrar en la tabla 81 de la hoja de datos. Acá tenemos lo que sería la primera página, ¿no es cierto?, de esa tabla. Podemos ver que tenemos bueno, la operación de mover datos. Podemos tener de 8 bits inmediatos, de
Acá no sé bien a qué se refiere con low to low, any to any to PC, o sea, cualquier registro al contador de programa. Esto debe ser de registro a cualquier registro. El low to low, no sé bien a qué se refiere. Eh, Acá tendríamos lo que sería el mnemónico, o sea, el ensamblador. Y por último, en esta última columna, podemos ver cuántos ciclos de reloj se demora realizar estas instrucciones. Por ejemplo, una suma, este, acá eh, con un direccionamiento inmediato entre el registro de RN y un dato inmediato, lleva un solo ciclo de reloj. ¿No es cierto? Pero si, por ejemplo, utilizamos la información que hay en un registro y se lo sumamos al contador de programa, nos va a llevar dos ciclos de reloj. Y bueno, para esto lo pueden consultar en la hoja de datos. La mayoría de los microcontroladores tiene el set de instrucciones detallado. Pasemos ahora a hablar sobre el pipeline y vamos a mencionar las diferencias. Los ARM Cortex M0, M3 y M4, que tienen arquitectura Harvard, cuentan con pipelines de 3 etapas. Entonces, tienen la etapa de fetch, de decode y de execute, que son las etapas fundamentales. Luego vamos a tener el caso del Cortex M0+, que tiene una arquitectura von Neumann, por lo tanto está optimizado para tener solamente dos etapas. Tiene un fetch con un pre-decode y una etapa que es el main decode más el execute. Y en dos ciclos de reloj se llenó el pipeline y empieza a ejecutar instrucciones de a un ciclo por instrucción. Y bueno, con esto terminamos esta clase de hoy. Muchísimas gracias.